Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cómo el dinero vino del cielo a la tierra. Según Meji, no era conocido por haber hecho alguna obra espectacular en el cielo, solo era famoso por su belicosidad. Sin embargo, fue él quien reveló cómo fue que el dinero vino del cielo a la tierra. Él explicó que un awo llamado Rokun Aro Kose Munukun realizó adivinación para el dinero cuando éste se estaba preparando para bajar del cielo hacia la tierra. Ese mismo awo también hizo adivinación para las divinidades, sobre lo que había que hacer para poder disfrutar de los beneficios que el dinero pudiera otorgar. El significado del nombre del awo es: la rodilla del inválido no se dobla. A cada una de las divinidades se le indicó que hiciera Evo con 16 palomas, 16 gallinas, 16 ratas, 16 pescados, 16 panecillos de frijol, acará, y 16 eco. En lugar de hacer el sacrificio individualmente, como se les había indicado, decidieron unir sus fuerzas para realizar un solo sacrificio colectivo. Después de esto, el dinero descendió al mundo en forma de cauríes, creciendo desde el cielo hasta tocar el suelo. Tan pronto como avistaron el impacto del dinero en la tierra, las divinidades se reunieron y deliberaron sobre cómo llevarlo a sus hogares para gastarlo. Sin embargo, Runmila les aconsejó no extraer el dinero hasta que no realizaran una nueva adivinación y sacrificio. Un retó a Runmila a quedarse en casa haciendo adivinación y sacrificio, mientras el resto iba a excavar el dinero. Preguntó qué necesidad había de hacer adivinación y sacrificio antes de comer los alimentos ya servidos en la mesa. Runmila aceptó el reto y les dijo que él no tenía intención de unirse a la excavación del dinero en ese momento, ni de imponer su deseo sobre los demás, que eran libres de marcharse sin él. Un tomó las guatacas y herramientas que había preparado y partió hacia el círculo de dinero. Tan pronto como llegó, cavó profundamente en la loma de dinero, poniendo a un lado lo que podía sacar. Pero al excavar más hondo, la capa superior cedió y una avalancha lo sepultó vivo bajo los escombros, dejando 4 cauríes sobre su pecho. Somponá fue el siguiente en dirigirse al cúmulo y terminó del mismo modo, con 16 cauríes sobre su pecho. Todas las demás divinidades tuvieron experiencias similares, incluidos Sangó y Olokun. Como no regresaron a casa, Runmila comenzó a reflexionar sobre lo que les habría ocurrido. Entonces decidió ir a averiguar por sí mismo qué los estaba reteniendo. Al llegar allí, encontró que todos estaban muertos. Reunió y ató por separado la cantidad de cauríes que encontró sobre el pecho de cada uno. Así es como se dice que la avaricia fue lo que envió de regreso al cielo a la primera generación de divinidades que habitaron la tierra. Por lo tanto, según Meji, advierte que si la búsqueda de dinero no está controlada con discreción y paciencia, se convertirá en una avalancha que destruirá al que la realiza. Por eso, todos aquellos que buscan dinero con codicia y avaricia son enterrados prematuramente bajo la avalancha del dinero. Mientras tanto, Runmila decidió que no tenía sentido acercarse al dinero de la misma forma en que lo hicieron los otros, y regresó a casa sin tocar el montón. Decidió enfrentar la situación a su manera característica. Al llegar a casa, llamó a Ifa, quien le dijo que hiciera Evo con 2 palomas, 2 escaleras y 4 pernos en forma de U.
Ifá le indicó que clavara los pernos en forma de U en las 4 esquinas del círculo y que ofreciera el cúmulo con las 2 palomas después de clavar los pernos. Se le dijo que arrojara ñame machacado, llamado Obobo en Bibí y Ewo en Yorubá, alrededor del cúmulo, porque la paloma y el ñame machacado son la comida principal del dinero. También se le indicó que colocara las escaleras sobre el cúmulo y comenzara a excavar desde la cúspide, no desde la base. Morrún-Milá hizo lo que Ifá le aconsejó, y mientras ofrecía el sacrificio al dinero, recitó un encantamiento diciéndole que nadie mata a quien le ofrece comida. Y le rogó al dinero que no lo matara como lo había hecho con los demás, ya que él ahora le estaba ofreciendo su alimento. Después de esto, subió al cúmulo con la escalera y lo excavó en pequeñas cantidades hasta llevarlo todo a su casa. Desde ese día, Runmila comenzó a sentarse sobre el dinero, y por eso su santuario suele estar adornado con un trono de cauríes. Para consultar a Runmila en una adivinación seria, el babalawo debe sentarlo primero sobre un trono de cauríes. Después de llevarse el cúmulo de dinero a su casa, invitó a los hijos mayores de las divinidades muertas y les dio a cada uno el número de cauríes que encontró sobre el pecho de sus respectivos padres. Ese número de cauríes que Runmila entregó a los hijos de las divinidades muertas es lo que ellos siguen utilizando para la adivinación hasta nuestros días. Los hijos de Gun usan 4 cauríes para la adivinación. Los hijos de Somponá y Sangó utilizan 16 cauríes para la adivinación. Por eso, siempre que Según Mejí aparece en la adivinación de una persona, se le aconseja buscar el dinero con precaución y discreción, de modo que el dinero no lo destruya.